Bien, muchachos, vamos a comenzar la clase de Derecho Penal 1, semana número 16. El tema que nos corresponde es responsabilidad civil derivada del delito. Entonces, vamos a comenzar la misma, voy a dar chance a unos 2 minutos y comenzamos de lleno con la clase. Me avisan al chat si se me escucha y si se ven las diapositivas, por favor. Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de Derecho Penal 1 correspondiente a la semana número 16, tema responsabilidad civil derivada del delito. En ese sentido, entonces vamos a entrar de lleno a la misma. Cuando hablamos de responsabilidad civil, definitivamente debemos recordar entonces que cuando se da la comisión de un hecho ilícito, de una acción antijurídica, culpable, punible, definitivamente entonces esta no solo causa el daño hacia la persona sobre la que recae dicha acción delictiva o dicha omisión delictiva, sino que también tiene de alguna manera algunas consecuencias supletorias, ¿verdad? Que definitivamente también forman parte de la persona en la que está recayendo el delito. Definitivamente esto va a causar también unas consecuencias no solo para la víctima, sino también para muchas veces para sus familias, ¿verdad? Como consecuencia del delito cometido en contra de dicha víctima. Entre otras consecuencias, aparte de la que puede caer sobre su vida, sobre su integridad física, sobre su patrimonio, también se va a ver afectado todo lo que es el ámbito civil que le corresponde a la víctima y a su familia. Y esto pues de alguna manera también debe ser, el Estado debe velar porque la misma también sea cubierta por el autor del delito, por aquella persona que actuó en grado de autor o de cómplice del delito, ¿verdad? Si alcanza hasta ahí la responsabilidad en este caso. Entonces es acá cuando el Código Penal del Estado guatemalteco también no deja fuera ese tema, como es la responsabilidad civil que pueden hacer como producto de la comisión de un delito que puede afectar no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito familiar también a una persona, y que también es responsable el autor de la comisión de ese delito. Entonces, ¿cómo podemos definir la responsabilidad civil? La responsabilidad civil la podemos definir como la obligación que compete ¿a quién? Al delincuente o a determinadas personas relacionadas con el mismo, de indemnizar a la víctima del delito de los daños y perjuicios sufridos con ocasión del hecho punible. Repito, la responsabilidad civil entonces es la obligación que compete al delincuente o a determinadas personas relacionadas con el mismo, de indemnizar a la víctima del delito de los daños y perjuicios sufridos con ocasión del hecho punible. Entonces, aquel
nos referimos con esta responsabilidad civil específicamente a los daños y perjuicios que va a ocasionar la comisión de un hecho delictivo y que va a recaer, además del daño personal, también estos daños y perjuicios que van a perjudicar también a la misma víctima que sufrió la comisión de ese hecho delictivo. En ese sentido, entonces, la responsabilidad civil, ¿qué es lo que comprende? La responsabilidad civil comprende básicamente tres aspectos muy importantes, o cómo puede restablecerse esa responsabilidad civil en relación a la comisión de un delito o como producto de un delito. Entonces podemos hablar que esa responsabilidad civil puede ser compensada a través de la restitución, a través de la reparación de los daños materiales. Aquí hablamos de daños materiales y morales, pero específicamente vamos a hablar de los daños materiales, aunque también hablaré un poco en relación a esos daños morales que pueden darse. Y en relación a la indemnización de perjuicios, ¿sí? Esos son los tres aspectos importantes que comprende lo que es la responsabilidad civil. ¿Qué comprende la responsabilidad civil? La restitución, la reparación de los daños materiales y la indemnización de perjuicios. Y vamos a ver cada una de ellas a continuación. En relación a la responsabilidad civil derivada precisamente del delito, en ese sentido, actualmente en el derecho penal moderno se encuentran perfectamente definidas las consecuencias jurídicas de la infracción penal, que pueden ser de orden penal y que pueden ser de orden civil. Todo el derecho penal moderno definitivamente hoy se encuentra bien definido ese tipo de consecuencias, que la consecuencia no solo abarca esa consecuencia en relación a la infracción penal, sino que esta también tiene un alcance hasta la consecuencia en materia civil. Desde el punto de vista penal, las consecuencias jurídicas pues ya las conocemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Las penas y las medidas de seguridad, ¿se recuerdan? Siempre expliqué en cuanto a la norma penal, en cuanto a la ley penal, que la ley penal se conforma de dos situaciones, una de un supuesto de hecho y una segunda de una consecuencia jurídica. La primera, que es el supuesto de hecho, que tiene que ver con la prohibición o el reproche que hace el Estado a una conducta dentro de un tipo penal. Y la consecuencia jurídica pues va a ser el castigo que se le va a otorgar por el rompimiento de esa prohibición en el supuesto del hecho. Lo he explicado siempre con el delito de homicidio, cuando he indicado que cuando leemos el delito de homicidio dice: comete el delito de homicidio quien diere muerte a una persona o a otra persona. ¿Cuál es la prohibición ahí? Decíamos matar. Ese es el supuesto de hecho. No se puede matar, es prohibido matar. Pero quien rompe esa norma, quien rompe esa regla, quien rompe esa conducta prohibida, se hace acreedor a la segunda parte del tipo penal, que es la consecuencia jurídica, o sea, el castigo. ¿Cuál sería en el caso del homicidio? Quien cometiera el delito de homicidio será sancionado con prisión de 15 a 40 años. Y ya más adelante, cuando ya vimos las medidas de seguridad, pudimos observar o pudimos aprender que no todas las veces se puede emitir una sentencia condenatoria. A veces puede ser absolutoria, sin embargo, si a ese criterio del juez, si demuestra o muestra un estado de peligrosidad o es un peligroso social, puede aplicarse, que dijimos, unas medidas de seguridad. ¿Recuerdan? Esas son las consecuencias jurídicas. Por eso sí, entonces, desde el punto de vista penal, las consecuencias jurídicas son la pena y las medidas de seguridad. Y desde el punto de vista civil, son consecuencias jurídicas las llamadas responsabilidades civiles, que conlleva reparación e indemnización de daños y perjuicios. La responsabilidad civil conlleva entonces que la reparación e indemnización de daños y perjuicios. Por eso es que decíamos entonces que la definición de responsabilidad civil es la obligación que compete al delincuente o a determinadas personas relacionadas con el mismo de indemnizar a la víctima del delito de los daños y perjuicios sufridos con ocasión del hecho punible. ¿Cuál es la naturaleza jurídica entonces de la responsabilidad civil?
En cuanto a su propia naturaleza jurídica, esto es motivo de debate, motivo de discusión, motivo de análisis de distintos puntos de vista, obviamente desde el punto de vista de la doctrina, ¿verdad, muchachos? ¿En lo relativo a qué? En lo relativo a que si la responsabilidad civil proveniente del delito realmente es materia del campo del derecho penal, o por si al contrario dicen es materia del derecho civil. Entonces ha habido un debate ahí, un conflicto de interés entre tratadistas en cuanto a este tema, ¿verdad? En cuanto a encuadrar si la responsabilidad civil realmente debería ventilarse por la materia penal o debería de ventilarse específicamente por la materia civil. En derecho civil dicen o se establece que esta obligación surge del deber que toda persona tiene de ¿qué? De resarcir los daños ocasionados por sus hechos o comisión de un delito. En el derecho penal explican que la acción civil del delito supone el delito mismo y por eso no puede menos que estar ligada a la acción penal, toda vez que al final es una consecuencia de ese delito penal, esos daños y perjuicios que se pueden causar en un momento determinado en un hecho concreto y que tiene mucha relación con el derecho penal porque es el quebrantamiento de un tipo penal, de una norma prohibitiva que es sobrepasada por el accionar o la omisión de un sujeto. Entonces, corresponde al derecho penal en su calidad de derecho reparador desde este punto de vista del orden jurídico, en este caso del orden jurídico perturbado por el delito, restablecer el derecho lesionado en todas las esferas y en todos los puntos donde la violación llegó. Esta corriente realmente es la más aceptada en las diversas legislaciones penales de todos los estados, incluso nuestra legislación penal guatemalteca. Nuestro punto de vista es que corresponde al derecho penal en su calidad de un derecho reparador del orden jurídico perturbado por el delito, que consiste en restablecer ese derecho lesionado en todas las esferas y en todos los puntos hasta donde la violación llegó o alcanzó. Entonces, en cuanto a la naturaleza jurídica, definitivamente la vemos desde un punto de vista, en este caso, si se va a ventilar por la materia penal, desde el punto de vista del derecho público, como un derecho reparador a ese orden jurídico perturbado por el delito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contenido en la legislación penal guatemalteca? Su contenido en relación a la responsabilidad civil en la legislación penal guatemalteca nos dice que la responsabilidad civil está regulada en el Código Penal, del artículo 112 al artículo 122, pero también ha de acudirse a los preceptos 1646 y 1647 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 112 del Código Penal? Vamos entonces a nuestro Código Penal y nos dice en el artículo 112, el título que tiene es de la responsabilidad civil, título 9. Artículo 112, personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o de una falta lo es también civilmente. Repito, toda persona responsable penalmente de un delito o de una falta lo es también civilmente. El mismo Código Penal lo está estableciendo y está precisamente en su calidad de un derecho reparador del orden jurídico perturbado producto del delito cometido. En ese sentido, en cuanto a su contenido, lo cual significa entonces que el órgano jurisdiccional, al dictar el fallo, el tribunal de sentencia, por decirlo, al dictar el fallo y declarar la responsabilidad penal del sujeto activo por el delito o por la falta, lo hará también sobre la responsabilidad civil nacida de estos. En este caso, es importante aclarar entonces, desde el momento que se comete un hecho ilícito, ya sea delito doloso o un delito culposo, delitos culposos como los accidentes que hemos visto, cuando un vehículo pesado pierde los frenos y pues al final arrastra 5, 6, 7 vehículos, hay 4, 5, 6 fallecidos,
ahí estamos ante un delito o homicidio culposo, ¿verdad? Entonces, este definitivamente pues va a traer responsabilidad penal, pero también va a traer responsabilidad civil. Pero por los delitos dolosos también, quien comete el delito de homicidio, comete ese delito de homicidio, pero eso no solo trae la responsabilidad penal, también va a traer la responsabilidad civil. En este caso del homicidio, pues como solo fue de persona a persona, no hubo daños materiales, pero sí hay daños que puedan hacer, sí hay prejuicios que deben de ser satisfechos. Ya vamos a explicar por qué. Lo que quiero que entiendan es en qué momento vamos a exigir el cumplimiento de esta responsabilidad civil. Una vez que se comete el hecho ilícito, pues va a comenzar la investigación correspondiente. Lo primero es que el sujeto que cometió el delito va a ser llevado a una audiencia de primera declaración. Audiencia de primera declaración donde él va a manifestar, donde el Ministerio Público le va a imputar los hechos y los delitos, y donde la defensa pues va a ser la defensa correspondiente. Será el órgano jurisdiccional que decidirá si lo liga a proceso o no lo liga a proceso, si hay delito que perseguir o no hay delito que perseguir. Si lo liga a proceso, por el delito de homicidio, digamos, o lesiones culposas, digamos que lo liga por los dos. Si lo liga a proceso, después va a tener que definir el tribunal, el juez, si le dicta auto de prisión preventiva o lo beneficia con medidas sustitutivas. De eso va a depender el plazo de investigación. Si el juez decide ligarlo a proceso y le dicta auto de prisión preventiva, el Ministerio Público entonces va a tener 3 meses para investigar y a los 3 meses presentar un acto conclusivo. Si el juez considera de que lo liga a proceso, pero que no dicta un acto de prisión preventiva, sino lo beneficia con algunas medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario, que no puede salir del país, que tiene que estar yendo a firmar cada 15 días al Ministerio Público, etcétera, entonces la investigación no va a durar 3 meses, sino va a durar 6 meses, ¿sí? Sea con prisión preventiva 3 meses o con medidas sustitutivas 6 meses, al final de cada una de esas etapas, el Ministerio Público tiene que presentar un acto conclusivo. Ese acto conclusivo va a ser una acusación en contra de esta persona por los hechos cometidos, o puede ser un sobreseimiento y se cierra definitivamente el proceso porque no hay responsabilidad penal o no hay delito que perseguir, o se clausura provisionalmente porque los elementos que ha logrado recabar el Ministerio Público no son suficientes para llevarlo a un juicio oral o a un debate público, ¿sí? Si el Ministerio Público presenta acusación y el juez considera que sí hay elementos suficientes que pueden ser probadas la responsabilidad de esta persona en un debate oral y público, pues va a abrir a juicio ese proceso y lo va a enviar a otro tribunal que se conoce como Tribunal de Sentencia. Será en este Tribunal de Sentencia donde se va a desarrollar el juicio oral o el debate público, donde el Ministerio Público presentará sus medios de prueba y la defensa también presentará los suyos. En materia penal es hasta en esta etapa del debate donde se produce la prueba. Antes del debate, tanto la etapa intermedia como la etapa preparatoria de investigación, lo que obtiene el Ministerio Público y lo que aporta la defensa son elementos de convicción. Elementos de convicción, no se les denomina pruebas, sino elementos de convicción. Eso lo vamos a aprender bien cuando estemos en Derecho Procesal Penal 1, allá en el 5º semestre. Pero necesito que me entiendan todo lo que lleva el proceso para saber en qué momento yo reclamo la responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, estos elementos de convicción es hasta en el debate donde se van a convertir en prueba, ¿sí? En el debate dice que es donde se produce la prueba, tanto del ente acusador como del ente defensor, tanto de la barra acusadora como de la barra defensora. Una vez que ya han diligenciado todos los medios de prueba, que pueden empezar por peritos, testigos, documentos, pruebas científicas, como puede ser pruebas de grabaciones que existen, o prueba material, como puede ser el arma de fuego, etcétera. Una vez que se agota el diligenciamiento de todos los medios de prueba, el Tribunal de Sentencia debe emitir la sentencia correspondiente. Luego de haber agotado toda la etapa de diligenciamiento, de recepción de todos los medios de prueba aportados por los sujetos procesales, acusadores como defensores, el Tribunal de Sentencia, que está integrado por 3 jueces, entonces están en condiciones de deliberar si dictan una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Si decidieran emitir la sentencia condenatoria, ¿cuál es el efecto? Que se le emite una sentencia condenatoria, por lo tanto se le van a indicar al acusado o a los acusados que son responsables penalmente del delito de homicidio y lesiones
culposas, homicidio culposo y lesiones culposas, o del homicidio simple, ¿sí? Y que por lo tanto le aplican la pena de prisión de 40 años de prisión, ¿sí? Si a esta persona la condenan, entonces automáticamente se convierte en responsable civilmente. Una vez que emiten la condena en contra de esta persona y le dictan la condena de prisión, 3 días después de haber emitido esa sentencia condenatoria, debe llevarse a cabo una audiencia que se conoce como audiencia de reparación digna. Es en esa audiencia de reparación digna donde la víctima o el agraviado van a discutir la responsabilidad civil del condenado, porque ya está condenado, ¿sí? Todavía pendiente de recursos, pero ya en primera instancia ya fue condenado, ¿de acuerdo? Es hasta ese momento que se emite una condena por parte de un tribunal de sentencia cuando automáticamente nace entonces la responsabilidad civil. Anteriormente no se podía alegar, ni solicitar, ni pedir, porque no sabíamos si realmente le iban a condenar o no le iban a condenar. Porque si el tribunal decide emitir una sentencia absolutoria, entonces no hay responsabilidad penal, por lo tanto no va a haber responsabilidad civil tampoco, ¿sí? O puede ser que sí haya una condena absolutoria, mas no lo van a absolver de la responsabilidad civil, porque sí es evidente que se pudo haber causado daños materiales, y definitivamente es evidente también que eso causó no solo daños materiales, sino que también en su momento va a ser reclamado, que se va a poder reclamar no solo los daños, sino los perjuicios que pudieron haber sido causados. Pero es hasta después de que se ha emitido una sentencia condenatoria, ¿sí? Bien, si extrajudicialmente durante la investigación las partes llegan a un acuerdo, porque hay delitos que lo permiten, y que la parte que cometió el delito o que está siendo sindicada de la comisión del delito y que se le está investigando decide resolver la situación de forma extrajudicial, hay delitos que lo van a permitir. Se va a poner de acuerdo con la víctima, con el agraviado, y va a decir, mire, yo voy a cubrir todos los gastos, le voy a pagar esto, le voy a dar en concepto de indemnización esta cantidad de dinero, y paremos el proceso penal ahí. Si el delito lo permite, y hay vías para hacerlo, como los procedimientos específicos, como el procedimiento abreviado, como el juicio de delitos menos graves, etcétera. Hay como 3-4 juicios ahí que el Código Procesal Penal nos da una salida alterna para no agotar todo el juicio normal. Perfectamente se puede. Si a juicio del fiscal y a juicio del juez han cumplido con garantizar por lo menos los daños y perjuicios causados, puede finalizarse por otra vía ese proceso penal. Pero de lo contrario es hasta que se emite la condena, la sentencia condenatoria, cuando nace la responsabilidad civil, y esta se discutirá 3 días después en una audiencia que se denomina audiencia de reparación digna, donde la víctima o el agraviado va a indicarle al juez cuáles son los daños que se le causaron y cuáles son los perjuicios que se le causaron, los cuales vamos a ver a continuación para que los entendamos. Entonces, en primer lugar, puede darse lo que se conoce como la restitución. Esto lo establece el artículo 120 del Código Penal. Veamos, pero antes del 120 leamos el artículo 119, que dice: extensión de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil comprende: 1. La restitución; 2. La reparación de los daños materiales y morales; y 3. La indemnización de perjuicios. Eso es lo que comprende, o hasta donde se extiende la responsabilidad civil. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación de los daños materiales y morales, la indemnización de perjuicios. Ahora, ¿qué nos establece el artículo 120 entonces? La restitución. La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que fuere posible, con abono de deterioros o menoscabos a juicio del tribunal, y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esta última disposición no es aplicable cuando la cosa no sea irreivindicable de poder del tercero por haberlo adquirido en la forma y con las condiciones que establecen las leyes civiles. Entonces, una primera forma que se puede dar de solucionar la responsabilidad civil es a través de restituir la cosa dañada, el objeto dañado, el bien dañado, ¿ok?
que puede ser, dice, puede ser siempre de la misma cosa cuando fuere posible, ¿sí? O con abono o deterioro o menoscabo a juicio del tribunal, y aunque la cosa se hallara en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esta última disposición no es aplicable cuando la cosa sea irreivindicable, dice al final del párrafo del 120. Entonces la restitución no se va a poder dar cuando la cosa sea irreivindicable. ¿Qué es la reivindicación? La reivindicación es alguien que ha perdido un bien, que lo han desposeído de un bien, que lo recupere. Cuando lo recupera, ahí estamos hablando de que se reivindicó la cosa, ¿sí? Muchas veces esos bienes pueden reivindicarse, pueden recuperarse. Cuando no se puede recuperar o no se puede reivindicar, como dice el Código Penal, entonces va a tener que pagar el precio de esas cosas o de esos bienes, ¿sí? Cuando se puede devolver el mismo bien o se puede recuperar el mismo bien, estamos ante una restitución del bien. Es una de las maneras de subsanar la responsabilidad civil. Bueno, ¿qué fue lo que se destruir? Pues destruir tu vehículo, ¿verdad? Destruir tu vehículo, pero mi seguro pues ya me indica que sí es recuperable y lo puede dejar en óptimas condiciones tal y como lo tenías, hasta mejor como lo tenías. Entonces se puede restituir nuevamente y yo me voy a hacer cargo de los pagos de esa reparación para que se te devuelva tu mismo vehículo, ¿sí? Ahí estamos hablando de la restitución. Pero también, si no se puede ya restituir, entonces va a tener que pagarse el precio de eso mismo, pero ahí entramos entonces que podríamos entrar en la reparación del daño material, que pueden ser reparables, ¿sí? Cuando se dan algunos asuntos que porque de repente alguien se apropió de un bien que no le correspondía a través de un hurto, podría ser un delito de hurto, pero este bien al final lo venden a un tercero y este tercero lo compra de buena fe y no quiere devolverlo porque dice, a mí me lo ofrecieron y todo fue legal, todo fue bajo con notario de por medio, todo, hice los pagos correspondientes, el responsable es él, porque él dijo que él era el propietario y yo lo obtuve de buena fe. ¿Cómo arregló los papeles? No sé, pero a mí se me vendió un bien de buena fe y no lo voy a devolver. Entonces no se puede reivindicar. Aquí es donde se dice que entonces la persona que ha dado esa situación puede repetir contra quien realizó esa compraventa o ese traslado de dominio de ese bien. Repetir no es más que cobrarle a otra persona por los daños que ocasionó o los gastos que me ocasionó. Si al tercero, civilmente al final el juez dice, no, usted tiene que devolver ese bien, aunque yo sé que lo obtuvo de buena fe, pero tiene que devolverlo porque no, quien se lo dio no era el legítimo propietario, no tenía el dominio de ese bien, por lo tanto se le va a restituir ese bien a quien le corresponde, que es al legítimo propietario, con el cual usted no hizo negocio. El señor, como es una orden judicial, va a tener que devolver ese bien que había adquirido de buena fe, pero dice, puede repetir contra quien le ocasionó ese daño. El que me lo vendió, yo voy a repetir y lo voy a demandar por la vía civil para que me restituya el pago que yo hice por ese bien, porque prácticamente él me engañó. Y si el engaño cae hasta en un tipo penal como una estafa o un caso especial de estafa, pues también lo puede denunciar penalmente. Repetir es contra quien nos involucró en esa situación, en disque un negocio jurídico que era lícito, ¿verdad? Según él, pero al final no resultó lícito porque un juez me desapoderó de ese bien. Esto sucede, para que me entiendan el tema de la repetición, como por ejemplo, cuando llega un amigo nuestro nos dice, mira, qué posibilidades que me puedas colaborar, me puedas ayudar en el tema de ser fiador, es que fíjate que necesito un préstamo por una urgencia que tengo, y sí, el banco ya me dijo que sí me lo autoriza, sí me lo da, pero tengo que presentar un fiador, que a muchos no nos gusta servir de esa figura de fiador, ¿verdad? Por experiencias propias, pero a veces caemos y bueno, somos fiadores. ¿Qué pasa cuando servimos de fiadores? Resulta que el responsable del préstamo, el que disfrutó el préstamo, el que gozó el préstamo, deja de pagar y ya no es sabido por el banco, ya no saben dónde encontrarlo. Entonces, ¿a quién van a buscar? Al fiador, porque cuando serví como fiador, lo que estoy diciendo es que acepto la responsabilidad de manera solidaria con el principal, y si él no paga, pues yo pago. Eso es lo que significa ser fiador. Entonces empiezan a cobrarle al fiador, le embargan su sueldo,
le secuestran su vehículo para garantizar el pago de ese préstamo y le causan un daño que no le correspondía, pero por tener la figura del fiador, pues es solidario, mancomunado con quien hizo el préstamo, ¿verdad? Entonces le toca que pagar y resulta que termina pagando la totalidad del préstamo el fiador. ¿Qué hace el fiador? Pues va a tratar de que la otra persona la persona que realmente hizo el préstamo le pague lo que le tocó pagar. A eso es a lo que se llama repetir. Puede repetir contra el principal, que fue el que hizo el préstamo, porque ya no pagó. Entonces yo puedo repetir perfectamente contra él para que me pague todo el daño que me causó y perjuicios también si me provocó, ¿verdad? Entonces a eso se denomina cuando hablamos de que puede repetir lo que dice el artículo 120. Entonces, una de las primeras formas de solventar la responsabilidad civil es restituyendo el mismo bien, ¿verdad? Cuando se puede. Cuando ya no se puede, pues ni modo, hay que pagar daños materiales y perjuicios causados por eso. Una segunda forma de cómo se puede reparar la responsabilidad civil, de cómo puede extinguirse la responsabilidad civil, es por la reparación de los daños materiales y los daños morales. Según el artículo 121 dice reparación del daño material. Si ustedes ven el 119 en el numeral 2 dice la reparación de los daños materiales y morales, pero ya en el 121 ya solo nos habla de la reparación del daño material. La reparación se hará, dice, valorando la entidad del daño material, atendiendo el precio de la cosa y el de afección del agraviado, si constare o pudiere apreciarse. Si constare o pudiere apreciarse. Reparación del daño material. La reparación se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo al precio de la cosa, y el de afección del agraviado, si constare o pudiere apreciarse. ¿Por qué se habla de una reparación de un daño material y un daño moral? Porque el daño material pues va a ser sobre la cosa sobre la que recae el daño causado, y el daño moral puede también traer aparejado que en ese accidente de tránsito donde me destruyó mi vehículo totalmente, quedó inservible, ese es el daño material que debe reparar. Pero el daño moral es que en ese vehículo íbamos mi pareja y yo, y mi pareja falleció, y eso definitivamente me dejó una secuela, me dejó un daño moral, un daño psicológico, el cual no he podido superar, y para poderlo superar pues necesito de la ayuda de un experto, de un psicólogo, pero eso tiene un costo, y eso ¿quién me lo va a cubrir? Ese daño moral me lo tiene que cubrir también quien me causó el delito, ¿verdad? Si yo puedo justificar y puedo probar que realmente tengo esa afección moral, esa afección psicológica, y que no la puedo superar porque solo al acordarme cómo quedó me pongo a llorar, me afecta, ya no puedo trabajar, realmente me causa unas situaciones internas que no he podido aprender a sobrellevarlas, necesito definitivamente el apoyo de un profesional, pero eso debe cubrirlo también quien cometió el delito. Por ahí vamos en cuanto a los daños morales también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la otra forma de extinguir entonces la responsabilidad penal es a través de la reparación de los daños materiales y los daños morales. Según el artículo 121 dice, se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo al precio de la cosa y afección del agraviado, si constare o pudiere apreciarse. En ese sentido, en cuanto a los daños materiales causados por el delito, pues no hay problema, por cuanto estos pueden repararse y pueden valorarse objetivamente. El problema surge cuando se refiere a la reparación de esos daños morales, que al final de cuentas son subjetivos, ¿verdad? Al respecto, la doctrina distingue entre dos clases de daños morales. Dice, los daños morales que causan una perturbación de carácter económico, cuya evolución más o menos aproximada es posible. Y luego están los daños morales que se limitan al dolor, a la angustia, a la tristeza, pero que sin la aflicción moral tenga repercusión alguna de carácter económico. Si esa aflicción moral al final, pues esos dolores, angustias, esa tristeza, van a reflejarse como un carácter económico, que va a tener que haber gastos, pues ese es el que se va a tener que reparar también, y que va a ir a cuenta de quien cometió el delito correspondiente.
En ese sentido, entonces, hablando de estos daños, ¿cómo es que se repara entonces? La reparación de los daños materiales, pues dice que ahí no hay problema porque son objetivos, están a la vista, pueden apreciarse, son notorios, ¿verdad? Destruyó el carro totalmente, ya no sirve, quedó inservible. El daño ¿cuál fue el daño que causó el delito entonces? El daño que causó fue la destrucción de un bien material, la destrucción total de un material. ¿Y cómo se va a subsanar? Pues pagando los daños materiales. Si es reparable, pagando la reparación, ¿verdad? Está bien, yo le causé el daño, que se lo lleve el seguro y el seguro lo va a arreglar y yo voy a pagar eso, usted no va a gastar absolutamente nada. Ahí estoy de alguna manera reparando el daño civil, la responsabilidad civil en cuanto al daño material. Si fue destruido totalmente, pues tengo que darle otro vehículo en iguales condiciones o mejores, si se puede, ¿verdad? Es una forma de reparar la responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, la reparación de los daños se da precisamente por hacer esa reparación cuando procediere sobre el mismo bien o entregando otro nuevo y haciendo los pagos correspondientes, ¿verdad? Ahí se está reparando el daño material. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la indemnización de perjuicios? Dice que el perjuicio, a pesar de que la ley no explica al respecto, desde este punto de vista técnico o estricto sensu, podemos decir que el perjuicio se identifica con la ganancia lícita que se deja de obtener a los gastos que ocasiona una acción u omisión ajena, culposa o dolosa. La indemnización de perjuicio dice que se identifica con la ganancia lícita que se deja de obtener a los gastos que ocasiona una acción o una omisión ajena, culposa o dolosa. Se diferencia del daño porque este es el que recae sobre el bien patrimonial, el deterioro, la destrucción, mientras que el perjuicio detiene precisamente de ese daño causado sobre los mismos. El perjuicio es el que sufre el propietario o los propietarios a causa del daño causado, de tal manera que las responsabilidades civiles deben cubrir los daños y perjuicios que sufre el sujeto activo y ofendido del delito. Le explico cómo funciona esta situación. Voy a explicarlo con un ejemplo que a veces lo entendemos mejor cuando lo ejemplificamos. Hagamos de cuenta que lo que se dio fue ese accidente de tránsito, donde un camión pues arrolló totalmente a un vehículo sedán, pero ese vehículo sedán era manejado por Juan Pérez Monge. Juan Pérez Monge es un piloto que trabaja en la condición de Uber, ¿sí? Uber, aquel que presta el servicio de transporte a una persona cuando requiere sus servicios, da una prestación de servicios, de trasladar de un lugar a otro a las personas por un precio, ¿verdad? Un contrato de servicio, ¿sí? Entonces, él como piloto de Uber, pues tiene su vehículo para trabajar y ganar el sustento diario de su persona y la de su núcleo familiar. Cuando se da este accidente del que estamos hablando y este vehículo pesado arrolla a Juan Pérez Monge y le causa daños y perjuicios. Vamos a hablarlo en este sentido, que aparte de los daños materiales que le causa, también le causa un daño físico a su integridad física, porque le ocasiona una lesión gravísima. En ese sentido, ¿en qué consiste la lesión gravísima? Que cuando lo arrolla, pues le destruye totalmente el vehículo, pero también le destruye totalmente la pierna derecha. Él pierde la pierna derecha en ese accidente de tránsito. Ahí también el delito de lesiones gravísimas en contra de Juan Pérez Monge. ¿Qué sucede ahí entonces? ¿Cuál es el daño? El daño que le causa material es la destrucción de su vehículo, ¿sí? El daño moral que le causa es el daño que él va a sufrir al ver que ha perdido su pierna, que ya no va a poder ser una persona normal, que ya no se va a poder movilizar normalmente como cualquier otro sujeto, y que eso pues definitivamente le va a traer consecuencias. ¿Cómo se repara esta situación? El daño material. ¿Cómo reparo la responsabilidad civil en cuanto al daño material? ¿Cómo extingo esa responsabilidad civil? La voy a extinguir diciéndole, mire, yo le voy a pagar su vehículo. ¿Cuánto está valorado su vehículo?
Mire, yo soy un piloto de Uber y usted sabe que los pilotos de Uber pues no nos aceptan automóviles viejitos. El mío pues era un modelo 2017 y está valorado en una cantidad de 80,000 quetzales. El daño material que va a reparar, debe reparar, tiene un costo de 80,000 quetzales porque fue la destrucción de ese vehículo. Aparte, mi daño moral, también mi daño físico, yo he perdido la pierna, ahora pues voy a necesitar una prótesis, ¿verdad? Y la prótesis pues me cuesta 50,000 quetzales. Y una forma de extinguir esa responsabilidad, ese daño moral, va a ser pagándole su prótesis para que él no se pueda sentir ya normal, pero por lo menos va a ayudarle a sentirse lo más cercano a una persona normal, ¿verdad? Porque va a poder usar una prótesis y va a poder desplazarse y va a poder continuar trabajando. Entonces, ¿cuál es el daño material a cubrir? Del daño material del vehículo, 80,000 quetzales, del daño de la prótesis, pues va a ser 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces ya si sumamos, ya son 130,000 quetzales en daños que debe para poder solventar la responsabilidad civil, ¿sí? ¿Cuál es el perjuicio? ¿Cómo se determina el perjuicio? Pues mire, el perjuicio, señor Pedro, que fue el que me causó este accidente, que provocó la pérdida de mi vehículo y también me perjudicó por la pérdida de una extremidad inferior de mi cuerpo, pues por daños yo le voy a cobrar 130,000 para poder comprar un nuevo vehículo y para poder comprar mi prótesis, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí pues me voy a sentir de alguna manera no pagado totalmente, porque una pierna no tiene precio, pero en algo me va a ayudar y en aras sé que fue un accidente y hay un delito ahí, pues lo podemos solucionar de esa manera para que el Ministerio Público le pueda apoyar a usted también. Pero en cuestión de perjuicio, no solo es eso lo que me tiene que pagar, don Juan, me tiene que pagar perjuicios. ¿Y qué es el perjuicio? Pues el perjuicio son precisamente la ganancia lícita que yo voy a dejar de percibir mientras me recupero. Ya el perito forense, el médico forense indicó que para recuperarme yo necesito de 6 meses mínimo, que en 6 meses posiblemente ya podré desplazarme y podré intentar trabajar nuevamente. Pero mientras yo no pueda trabajar, usted me está causando el perjuicio. ¿Por qué? Porque yo era piloto de Uber. Mi vehículo es el que me servía para trabajar, es el daño material, son 80,000 quetzales por mi vehículo, más los 50,000 por mi prótesis para yo ya sentirme en condiciones de poder trabajar nuevamente. Pero el perjuicio que me causa es que yo con ese vehículo era el que me servía para ganarme el sustento diario. Yo con ese vehículo trabajaba como Uber y obtenía una ganancia mensual de 10,000 quetzales, prestando el servicio de Uber. Entonces el perjuicio que me causa es esa ganancia lícita que yo obtenía por mi trabajo usando mi carro y yo poniendo pues definitivamente mi cuerpo, ¿verdad? Entre esa unión de mi cuerpo y el vehículo prestábamos el servicio de taxi como Uber y yo ganaba mensualmente 10,000 quetzales, era la ganancia que yo obtenía. Esa es la ganancia lícita que yo voy a dejar de percibir mensual. Y como son 6 meses que dice el médico forense que en 6 meses yo ya podré empezar a trabajar, son 10,000 por 6, son 60,000 quetzales en perjuicios. ¿Por qué? Porque usted debe cubrirme esa ganancia lícita que yo voy a dejar de percibir por la comisión del delito que me cometió. ¿Nos queda claro? Daños es reparar el daño sobre el que cae la destrucción y el perjuicio es lo que yo ganaba con ese vehículo, lo que me permitía obtener de ganancia lícita ese vehículo. A eso se le denomina perjuicio. Entonces, por eso debe cubrir, la responsabilidad cubre los daños y perjuicios. Daños me los va a reparar y va a desaparecer la responsabilidad civil cuando me pague mi carro y cuando me pague mi prótesis. Pero también va a desaparecer totalmente su responsabilidad civil cuando cubra los perjuicios. ¿El perjuicio cuáles son? Esos 10,000 quetzales mensuales que yo dejo de percibir. Y como ya está acreditado y documentado por medio del médico forense, que dice que son 6 meses los que va a llevar que yo me pueda recuperar para poder trabajar nuevamente, son 60,000 quetzales que yo voy a dejar de percibir. Ese es el perjuicio que me causó y me lo tiene que pagar también. 130 más 60,000 son 190,000 quetzales por daños y perjuicios que me debe pagar. Espero nos esté quedando claro la responsabilidad civil. Eso es un caso de delito culposo. Pensemos en un caso de delito doloso. Lo voy a poner en un ejemplo también para que lo podamos entender. En un delito doloso donde Pedro le dio muerte a Juan por arma de fuego.
hay un delito de homicidio. Bueno, es un delito de homicidio, pero entonces ahí no tengo por qué pagarle daños. Sí, ahí no hay daños materiales, pero sí hay perjuicios. Sí, causa perjuicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al darle usted, don Pedro, darle muerte a Juan, don Juan tenía una esposa y tenía 2 hijos. Un hijo de 10 años y un hijo de 12 años. Cuando se termine el proceso y el tribunal de sentencia defina si hubo responsabilidad penal y lo declare responsable del delito de homicidio y lo condene por el delito de homicidio y le imponga una pena de prisión de 25 años, usted es responsable también civilmente. Y va a tener que responderme ante los tribunales sobre la responsabilidad civil que me ha ocasionado. En este caso, la responsabilidad civil va a ser solo de perjuicios. ¿Qué perjuicios le ocasionó? ¿Qué perjuicio le pude haber ocasionado yo a usted, señora? Pues el perjuicio que me ocasionó es que me dejó sin un esposo que era el que nos traía sustento diario a mis 2 hijos. Pero dejemos, si hay tanto conflicto, dejémoslo de los alimentos, pues me va a tocar trabajar o ver cómo obtengo ese dinero. Pero lo que sí me debe cubrir es el perjuicio que le causó a mis hijos. Porque mis hijos estudian en un colegio donde yo pago por cada uno de ellos 500 quetzales mensuales por su colegiatura. Mi hijo mayor tiene 12 años, mi hijo menor tiene 10 años. Y yo sí pido como perjuicio que él me garantice el pago de seguir estudiando a mis hijos hasta que alcancen la mayoría de edad. Por lo tanto, son 500 quetzales mensuales por cada uno en relación a los estudios. Al mes son 5,000 quetzales por cada uno, por los 2 son 10,000 quetzales por año. Mi hijo tiene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faltan 6 años para que mi hijo grande alcance la mayoría de edad. Eso significa que me tiene que pagar 5,000 quetzales por año por mi hijo grande para que siga estudiando. 5 por 6 son 30,000 quetzales para garantizar el pago de las colegiaturas de mi hijo grande. De mi hijo menor tiene 10 años, le faltan 8 años. 8 por 5, 40, son 40,000 para cubrir la mayoría de las colegiaturas que de una vez las voy a pagar en el colegio para que estén garantizadas. Ni siquiera me las va a dar a mí, sino que de una vez haga un cheque directo al colegio para que mi hijo tenga garantizado sus colegiaturas porque ese es el perjuicio que me causa. Podríamos alegar también el perjuicio de alimentos. En perjuicio de alimentos nosotros gastábamos 1,500 mensuales para alimentos. 1,500 mensuales por 12 meses, hacemos la suma, esa totalidad, multipliquémosla hasta que el hijo menor alcance su mayoría de edad y eso lo sumamos ya a lo otro de la colegiatura que ya hemos hablado. Eso es el perjuicio que se causa. ¿Sí? Entonces, en eso, pero ¿por qué indico esto? Porque todo lo que vamos a solicitar en responsabilidad civil, muchachos, tenemos que probarlo. No solo es de ir a pedir. A mí en un caso real, en una situación que no voy a indicar cuál, pero llega la víctima y dice, y yo pido como responsabilidad civil 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Yo me recuerdo que sí se le causó alguna lesión, pero ya haciendo números y también el tratamiento psicológico y todo, en aras de reparar la responsabilidad civil de mi cliente, le dijimos a la señora, bueno, mire, que realmente haciendo números usted necesitaría como daños y perjuicios una cantidad de 125,000 quetzales. Mi cliente, miren, en aras de que esto se solucione, que es un delito culposo, no es un delito con dolo, nunca hubo intención de causarle daño, sino es un delito culposo, pero le ofrece 200,000 quetzales, le va a pagar hasta 75,000 más, ya haciendo números de lo que usted tendría que gastar. No, yo quiero 1,000,000 de quetzales, ¿no? Y no pudimos llegar a ese acuerdo extrajudicial. Entonces nos fuimos a la reparación digna. En la reparación digna, pues, como abogado, que bueno, que pruebe qué es lo que necesita y que alcance hasta ese 1,000,000 de quetzales que quiere, y fue lo que precisamente pidió, ¿verdad? Mire, por el daño moral, el daño psicológico, el daño que se me causó la integridad física, todos los, todavía, entonces, las intervenciones médicas que me tendrían que hacer, eso suma un total de 1,000,000 de quetzales, ¿no? Entonces, pruébelo, ¿verdad? A ver si hay un médico que se anima a emitir una factura provisional que indique de que eso le estaría cobrando por todo lo que le va a realizar. No pudo, ¿verdad? No se pudo. Al final de cuentas nosotros hicimos ya números muchos más fuertes, muchos más duros, ¿verdad? Y dijimos, mira, aquí los gastos que le podemos cubrir nosotros son 40,000 quetzales, ¿no? ¿Qué es lo que ella debería de gastar?
Entonces, ¿qué pasa? Ya queda decisión de un órgano jurisdiccional. Tiene 1.000.000 y tiene 40.000, es mucha la diferencia, ¿verdad? La indemnización que por responsabilidad civil que se nos impuso fue de 55.000 quetzales. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y ser honestos con nuestros clientes, ¿verdad? De no engañarlos. Mira, aquí podemos cobrar esto. No, seamos objetivos, hagamos números, sentémonos, y lo que podamos probar es lo que podemos solicitar. Lo que no podemos probar, no lo solicitemos, porque ningún juez nos lo va a otorgar, porque todo es contra documentos, todo es contra aquello que pueda ser probado y que realmente el juez pueda valorar. De lo contrario, eso no se va a dar. No vamos a poner el psicólogo ese que le cobra $500,000 por un año no, eso no. Basta, yo como defensor me voy con otros psicólogos y hago una contrapropuesta y cuánto es lo que realmente podría necesitar o gastar en una situación de esas, ¿verdad? Entonces siempre debemos ser correctos en cuanto a nuestro actuar, en cuanto a lo que le proponemos a nuestros clientes, ¿verdad? Nunca inflemos situaciones que no podemos defender, o cosas que no dependen de nosotros, muchachos. Nunca ofrezcamos lo que no podemos nosotros decidir, como por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya empezamos a litigar y estamos ahí por los tribunales, mire, no se preocupe, yo le saco a su cliente, yo a su esposo lo saco, pero ya no hagamos ese tipo de propuestas, porque el decidir si le otorga una medida sustitutiva o no una medida sustitutiva a su cliente es el juez. Podemos ofrecer un trabajo garantizado, responsable, buscándole el menor daño posible y los mejores beneficios que se pueda de conformidad con la ley, pero siendo claros, pero al final, entiendas, el juez el que tiene que decidir, ¿sí? Es mejor ser honestos y claros, y usted siempre va a tener buenos clientes. Si usted les miente, ese cliente va a quedar decepcionado, y créame, en esta carrera todo se sabe y todo se corre, y puede ser que hasta ahí haya llegado su participación en materia penal. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que ofrecemos. No hay nada como la honestidad, no hay nada como la realidad, ¿sí? Y su trabajo puede ser bien pagado, porque va a ser un buen trabajo. Usted tiene derecho a que le paguen por su trabajo, por lo que usted está realizando. Usted va a cobrar por todo lo que le costó llegar a ser abogado, pues, por estar soportando a Carrillo todos los domingos de 1 a 2:30, ¿verdad? Entonces todo eso tiene un costo, pues, y se lo van a pagar. Pero que sean esos precios razonables y que van respaldados por el trabajo que usted va a realizar, ¿sí? Por un trabajo objetivo. Mi motivación es que hagamos bien, no solo en materia penal, en todas las áreas, siempre actuemos bien. Usted actúa bien, Dios es fiel para con uno y nunca le va a faltar absolutamente nada. Así que, muchachos, esto es en cuanto a la responsabilidad civil que nace producto de un delito. Solo vamos a leer un artículo del artículo del 112 al 122 que me interesa, porque en materia penal, en materia de responsabilidad civil, me interesa que les quede bien claro esto. Miren, transmisión, artículo 115, transmisión. La responsabilidad civil derivada de un delito o de una falta se transmite a los herederos del responsable del delito. Igualmente se transmite a los beneficiarios o los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. El hecho de que se diga, bueno, pero quien causó el accidente o quien le causó la muerte, pues ya falleció, no importa, si tiene herederos van a tener que responder por esa responsabilidad civil. La responsabilidad penal es personalísima, esa no se puede heredar, ya murió, entonces que se vaya a la cárcel el hijo, no, eso no se puede. Pero la responsabilidad civil sí, y está bien determinada en el artículo 115 del Código Penal. Transmisión: la responsabilidad civil derivada de delito o de falta se transmite a los herederos del responsable. Sus herederos de conformidad con la ley hasta el 4º grado de consanguinidad pueden ser responsables y pueden ser demandados por esa responsabilidad civil pendiente de pagar. Y a los herederos, el beneficiario, la víctima al final que perdió la pierna, eso le produce otros problemas y al final fallece, pues sus herederos pueden reclamar la responsabilidad civil, en este caso la cónyuge, los hijos, perfectamente, ¿sí? A eso se refiere entonces la responsabilidad civil dentro del derecho penal. Bien, muchachos, con esto concluimos entonces lo que es el contenido de Derecho Penal 1. Como les dije en la mañana, nuevamente gracias por el apoyo, gracias por la comprensión. Espero de verdad, como lo indiqué también hace unas horas, haber contribuido en
en el crecimiento del conocimiento del derecho penal, en este caso, de esta materia, que les deseo los mejores éxitos en sus exámenes finales, en sus tareas, que las puedan hacer y responder las cuestiones que se les realizarán en relación a la misma y que puedan sacar sus punteos completos, ¿verdad? Yo sé que se están esforzando y ese esfuerzo pues tiene un precio, tiene también, aparte del precio, pues también tiene una recompensa, que van a ir poco a poco escalando esos obstáculos que necesitan sobrepasar para alcanzar la meta, que es convertirse, ¿qué?, en abogados y notarios. Que nada les quite esa mirada de esa meta que tienen puesta de alcanzar ese título. Yo sé que lo van a lograr, no es fácil, no es sencillo, si no todo el mundo fuera abogado y notario, pero lo van a alcanzar aquellos que perseveran, y ustedes he visto que son un buen grupo, a nivel nacional es un buen grupo que están ahí haciendo ese esfuerzo, que valga la pena todo el sacrificio que han estado haciendo en cuanto a dinero, tiempo, sacrificando a su familia, etcétera, pero que al final todos juntos puedan celebrar alcanzar esa meta. Entonces, bendiciones para todos, muchachos, y si es la voluntad de Dios, como les dije, pues nos volvemos a ver en otro curso, y si no, pues siempre estoy a la orden, más que un maestro, un amigo, y yo espero haber conseguido también buenos amigos. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos.